Hola, ¿qué tal? Qué alegría volvernos a encontrar en este último tema, el último mensaje que tenemos pensado para en esta serie. Que Dios te bendiga por habernos acompañado a lo largo de toda esta serie. Así que eh, en un libro que se llama Todo es vanidad, escrito por el teólogo Jacques Ducan, él comenta algo muy interesante. Él está hablando sobre el conocimiento, que hay tipos de conocimientos negativos que pueden hacer mucho daño a nuestra vida. Y él dice lo siguiente, cita a Blaise Pascal, que dice así: el hombre sabe que morirá, el animal no. Es decir, el animal va a morir en algún momento, pero no sabe que va a morir. El ser humano sí sabe que va a morir porque razona y piensa en eso. Y este es un conocimiento que de alguna manera nos puede generar algún tipo de preocupación, ¿no? Si por ejemplo alguien nos dice, mira, de acá a 2 semanas o una semana vas a morir, eso generaría mucha preocupación, angustia, ¿no? Mejor incluso sería no saberlo. Pero ahí comentando, Jacques Ducan dice: como seres humanos elegimos el dolor del conocimiento por sobre la alegría de la ignorancia. Es decir, siempre queremos saber, a pesar de que el saber ese conocimiento puede ser que no sea algo favorable. Y esto está hablando en el sentido negativo de las cosas, ¿no? Porque en realidad también muchos conocimientos, muchos conocimientos que nosotros no conocemos son buenos y no lo sabemos y no pueden hacer ningún efecto bueno simplemente por ignorarlos. Pero si nosotros conocemos también cosas positivas, cosas buenas, eso nos puede ayudar a nosotros a poder mejorar nuestra vida. Hoy día vamos a hablar de algo que, aunque puede ser conocido, pero reflexionando y profundizando más en eso, puede generar un impacto grande en nuestra vida, en el mensaje de hoy. Así que vamos a hacer una oración y después meditamos en lo que hoy va a tener que ser el capítulo 24 de Lucas. Vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos por toda tu bondad, por toda tu misericordia con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas, nos guíes en el estudio de tu palabra. Te pedimos que nos ilumines, que todo lo que hablemos sea de beneficio, bendición espiritual. Y también, Señor, te pido que puedas ayudar a aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles. Tú sabes que en este tiempo, a lo largo de diferentes países, hay muchas situaciones que se está viviendo que tú los conoces de manera más íntima, más próxima. Te pedimos, Señor, que tú puedas obrar en la vida de nuestros familiares, nuestros seres queridos, que pueden estar pasando por eso y también por preocupaciones y otras cosas, Señor. Te pedimos que en medio de todo eso, nuestra mente pueda detenerse a pensar en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el pasaje que les mencionaba, que vamos a leer, es Lucas capítulo 24, versículo 43 al 53. Miren lo que dice. A ver, dice lo siguiente. Él los tomó. Creo que acá hubo una confusión. Bueno, en realidad está bien. Dice: Él los tomó y los comió delante de ellos. Luego les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Que era necesario? No, acá hay una confusión. Una confusión. Desde el versículo 36. Voy a leer. En realidad desde ahí es. Mientras aún hablaban en estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veáis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Pero como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo que comer? Entonces le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Luego les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, desde lo alto. Después los sacó fuera de Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Bueno, el versículo que acabamos de leer es un resumen que Lucas hace desde el momento del encuentro que los discípulos tienen con Jesús resucitado, es decir, Jesús ha resucitado, ahora se encuentra con sus discípulos. Hay un resumen desde ese momento hasta el momento que Jesús asciende. Obviamente que el libro de Hechos nos cuenta que hubo muchas cosas que pasaron en esos días. Sin embargo, en el Evangelio de Lucas hace como un resumen. Y al hacer como un resumen, obviamente que resalta aspectos más significativos de ese periodo de tiempo. Entonces, una de las cosas algunas cosas diré que podemos notar ahí, es que los discípulos nos muestran acá ciertos sentimientos que los discípulos les generó, no sentimientos, sino cosas que generó en la vida de los discípulos, pero no fueron sentimientos porque no fueron algo solamente que influyeron ahí y ahí quedó, sino que algo que trajo como un beneficio la resurrección de Jesús como influencia a los discípulos. Y me gustaría resaltar eso, me gustaría resaltar cuatro cosas que le sucedieron a los discípulos. Y son 4 versículos que vamos a leer. El primer versículo se encuentra en el versículo 24, en el versículo 36. Miren lo que dice. Mientras aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Esta frase, paz a vosotros, es una frase muy significativa. ¿Por qué? Porque el contexto en el que Jesús dice paz a vosotros, quizás nosotros ahora cuando lo leemos de repente no nos parece tan relevante esa frase, pero para ese momento fue muy relevante. Al menos por estos motivos. El primer motivo es porque los discípulos hacía poquito, antes de que Jesús muera y cuando Jesús murió, ellos estaban con miedo de persecución, es decir, ellos creían que los podrían perseguir, así como lo llevaron, mataron a Jesús, podrían haberlo agarrado a ellos. Y hay varios textos que nos cuentan que ellos estaban como recluidos en un solo lugar y cerrados, estaban ahí medio ocultos, ¿no? Entonces eso transmite un poco el miedo de lo que ellos tenían. Eso por un lado. Otra de las cosas que también deja muy claro el texto es que Jesús se apareció de pronto ahí. Entonces, claro, ya había un contexto de temor y de pronto aparece Jesús ahí hablando con ellos y lo vieron que Él murió, que fue crucificado, y por ahí algunos que han dicho que resucitado, pero ahora lo están viendo en vivo. Entonces eso generó un poco de impacto. Algunos creyeron que era de repente un fantasma o algo, ¿no? Porque incluso ahí el texto nos va a explicar, le va a decir: miren, tóquenme mis manos. Incluso Jesús se puso a comer con ellos para mostrarles de que realmente él era, ¿no? No era un espíritu, no era una apariencia, ¿no? Sino era una realidad. Entonces eso era lo que había generado miedo. Pero ahora, o podríamos decir en un contexto de miedo, pero ahora cuando Jesús habla y dice paz a vosotros, da muy bien porque esa paz se trasluce en todo ese tiempo. A partir de ese momento, todos esos miedos, esos temores se disipan. Más adelante, poco tiempo después, vamos a ver a Pedro, a Juan sin temor, sin miedo a la muerte incluso. Qué diferentes, ¿no? Es decir, ese paz a vosotros está basado en una seguridad, la seguridad de que Jesús ha vencido a la muerte y entonces Él es estable, Él es el eterno, ¿no? Entonces, esa es la paz que Dios nos ofrece, es una paz diferente a la que nosotros podemos verla de manera más trivial, ¿no? O como cualquier otra persona le puede llamar, esa paz que trasciende, ¿no?
Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto está en el versículo 45. Miren lo que dice. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Acá vemos otra faceta, otra cosita más. Los discípulos estaban confundidos. Primero porque ellos no sabían qué es lo que estaba sucediendo. ¿Cómo es que Jesús resucitó, vivió? Aunque Jesús había dicho que iba a resucitar, muchos de los discípulos no entendieron eso. Por ahí algunas indicaciones muestran que Juan sí lo entendió, porque después cuando él fue a la tumba y encontró vacío y dice que él creyó, fue el único discípulo que, vamos a decir, un poco más entendió. Pero de ahí los demás, como que la resurrección de Cristo no la tenían clara, no la comprendían dentro de un contexto bíblico. ¿Cómo es que Jesús resucitó? ¿No? O sea, qué alegría que está vivo, pero ¿qué tiene que ver eso con todo lo que tiene que ver con la fe, ¿no? Entonces, en realidad Jesús ahí, si nosotros leemos versículos antes, versículos posteriores, vamos a encontrar que Jesús dice que les da como un estudio bíblico, es decir, les habla a través de la Biblia, dice, incluyendo acá en el versículo 44, dice que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley de Moisés, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, en los profetas y en los salmos. Es decir, casi prácticamente a lo largo de todo el Antiguo Testamento lo va desarrollando, va explicando cómo es que se estaba cumpliendo esa resurrección a través de lo que se había mencionado por los profetas antes. Así que la muerte y resurrección de Jesús, por un lado, había generado para ellos como un poco de confusión, no entendían lo que estaba pasando, y ahora Jesús viene y los explica. Es decir, muchas cosas nosotros vamos a entender, muchas profecías incluso vamos a entenderlas mejor cuando se cumplan. Y esto fue lo que sucedió acá. Una profecía cumplida se entendió mucho mejor después que antes y sirvió más para los que estuvieron después, ¿no? Y acá nosotros encontramos eso, ¿no? De que los discípulos estaban confundidos y Jesús los trajo claridad. Y eso es muy importante. Jesús trae claridad a nuestra vida. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo trae también claridad. Trae eso para nuestra vida. En tercer lugar, en versículo 49 dice: ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Acá encontramos una alusión directa de Jesús se puede decir, a la obra del Espíritu Santo. Les dice: bueno, ahora ustedes no se vayan de Jerusalén, esperen el momento, es decir, esperen que el Espíritu Santo venga, porque acá dice investidos del poder desde lo alto. En el libro de Hechos capítulo 1 nos explica que ese poder de lo alto es el Espíritu Santo. Pero lo que a mí me sorprende es que los discípulos antes de la muerte de Jesús estaban, vamos a decir, no entendían muy bien todo lo que tenía que suceder después. Pero ahora que había resucitado, Jesús les da un norte, les dice: ahora el siguiente paso es esto. Es decir, ya yo morí, resucité, ahorita ustedes han visto todo, ustedes son testigos, pero ahora ustedes no se vayan todavía a ningún lado, esperen en Jerusalén, después van. En otras palabras, la próxima acción que tenemos es esta. Así que esto también nos muestra de que Jesús les dio propósito a los discípulos, les dio un norte, una dirección, ¿no? Por dónde tenían que ir, ¿no? Así que en medio de la confusión que ellos estaban medio desnorteados, no estaban muy claros con lo que tenían que hacer, Dios les indica lo que tenían que hacer. En cuarto lugar, encontramos en el versículo 52, dice: ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Ahora encontramos a los discípulos llenos de gozo y alegría. Y esto es muy interesante porque el contexto acá que se presenta de gozo es cuando Jesús asciende al cielo. Y si nosotros ponemos a pensar en lo que había sucedido antes de la muerte de Cristo, cuando Jesús habló de que Él se iba a ir y no iba a estar con ellos, todos pusieron tristes, ¿no? E incluso Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón, crean en mí, ¿no? Voy a preparar lugar y vendré otra vez. En otras palabras, trata de consolarlos y tranquilizarlos y decir: miren, no están solos, ¿no? El Espíritu Santo va a venir. Ahí les habla del Espíritu Santo. Pero ahora cuando Jesús se va, ellos quedan contentos, llenos de gozo. Dice que volvieron con toda alegría. ¿Por qué? Porque ellos habían encontrado veían en Dios, en Jesús,
que aunque Él se iba, Él estaba a través del Espíritu Santo, y de que todo lo que Jesús había dicho se había cumplido. Estaban llenos de gozo y tranquilidad porque Dios estaba a cargo de todo. Se sentían felices. Entonces acá encontramos 4 cosas. Jesús trajo, para los discípulos, trajo paz, trajo claridad, trajo propósito y trajo alegría. Esas cosas Dios también quiere traernos para nuestra vida. Y para eso me gustaría comentarles una historia de un hombre que se llamó Soichi Yokoi. Este hombre fue un soldado japonés que vivió que en la Segunda Guerra Mundial él estuvo en una isla, en la isla de Guam, y él estuvo ahí junto a otros soldados, pero después los otros soldados fueron eliminados y él se metió a la jungla y se escondió y no le pasó nada, todos murieron, quedó solo en ese lugar. Pasó el tiempo y después llegó unos panfletos a la isla en donde mostraban de que la guerra había acabado, ¿no? Y él, cuando leyó eso, él creyó que eso era un engaño del enemigo como para que él salga y se entregue, ¿no? Sin embargo, él quedó ahí. Después de 27 años fue encontrado él en la isla, y cuando él fue llevado a Japón le dijeron, ¿no?, que ya no había guerra. Sin embargo, él creía que todavía había guerra, ¿no? Y después comenzó a superar el hecho de que ya no había una guerra y que Japón ahora era diferente, ¿no? Estaba distinto a lo que él había conocido. El hombre nunca pudo volver a sentirse cómodo en Japón, ¿no?, después de todo lo que había vivido. Y saben que a mí me hizo pensar algo. La noticia de que la guerra había acabado, para este hombre se enteró tarde, eso por un lado. Otra, que no generó un impacto tan positivo en él. El hecho de que la guerra se acababa no le hizo vivir bien, no le hizo vivir plenamente. Y es algo que nos puede pasar también a nosotros. La buena noticia de la resurrección, la buena noticia de que Jesús venció a la muerte, que la muerte ya no tiene más poder, no tiene más potestad sobre nosotros, sobre Cristo y sobre todo aquel que cree en Él. Puede ser que nosotros estemos tan concentrados en nuestra realidad, en nuestra vida, que a veces puede haber lleno de problemas, dificultades, y olvidemos la realidad de Dios. Podemos enfrascarnos en nuestra realidad y olvidar la realidad de Dios. Y como consecuencia no disfrutar los beneficios de la resurrección. La resurrección vino trayendo a nosotros paz. Y la paz tiene que ver con la seguridad. ¿Seguridad de qué? De que Dios venció a la muerte, de que Él es confiable, de que Él es el eterno, de que en Él, estando en Él, no hay miedo a nada. Por eso Pablo diría más adelante en una de sus cartas, él dice, sea que vivamos o muramos, de Dios somos. Es decir, no importa si vivimos o morimos, eso no importa, lo que importa es de quién somos. Porque sabiendo quién es nuestro Dios, sabemos que la muerte ni la vida se resiste a Él. Él está por encima de eso. La muerte no es problema para Él. Y entonces, qué importante eso, ¿no? De que podamos tener esa seguridad, y esa seguridad puede darnos paz, tranquilidad en nuestra vida. Otra de las cosas que también ahí queda es el tema de la claridad. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, nos ha traído más claridad de Dios y de las acciones que Él tiene. Por un lado, si la muerte de Cristo nos muestra el amor de Dios, la resurrección nos muestra su poder. Por otro lado, así como Jesús nos creó, así como Dios nos creó, también vemos que nos redimió. Y eso nos da certeza de que también Él va a volver, porque la Biblia nos enseña que Dios creó todo, nos enseña que va a venir a morir y se cumplió, y también nos dice que va a volver por segunda vez. Entonces, eso debería estar muy claro en nuestra mente, y eso puede ayudarnos a tener como una seguridad, una tranquilidad en nuestra vida de que todo va a tener, todo está bajo el control de Dios. En tercer lugar, que Jesús nos trajo propósito a nuestra vida. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que Él ha hecho
puede impactar nuestra vida grandemente. Y todo lo que nosotros pensemos hacer puede sufrir una influencia a causa de todo lo que Él ha hecho. Si nosotros tenemos un Dios poderoso que vence la muerte, que es poderoso, pues no hay límites y Él puede hacer muchas cosas en nuestra vida. Así que eso puede afectar en todas las cosas que hacemos, especialmente en la manera de cómo nos relacionamos con los demás, en cómo nosotros podemos predicar el Evangelio a otros, en cómo hacer de que el reino de Dios se expanda en este mundo antes de que Él venga, ¿no? Eso es otra cosa más que puede generar la resurrección en nuestra vida. Otra cosa más es la alegría. La alegría tiene que ver con la profundidad que podamos sentir de que todo es positivo, ¿no? Y en realidad cuando nosotros vemos a Dios y todo lo que Él ha hecho, nos damos cuenta que esta victoria en este mundo, en este gran conflicto, es de Dios. Dios tiene la victoria. Y eso debería darnos gozo, alegría, paz, contentamiento. Y saber que pase lo que pase en este mundo, un día Dios va a venir y va a terminar con todo. Entonces, de esa manera la resurrección trae bendiciones a nuestra vida, pero por sobre todo nos trae también poder para poder cambiar, para dejar de vivir en nuestra realidad y vivir la realidad de Dios, para dejar de mirarnos a nosotros y nuestro pasado y nuestros defectos y nuestras limitaciones y mirar el poder y la gracia de Dios. Por ese motivo, que Dios te bendiga y que puedas vivir en la compañía de Él. Me gustaría orar. Vamos a orar. Querido Señor, te agradezco por tu bondad, por tu misericordia y por todo lo que hiciste por nosotros, porque tus obras han sido extremadamente grandes, poderosas, llenas de amor, llenas de virtud, llenas de excelencia hacia nosotros, lo cual nos demuestra cuánto valor tenemos para ti. Ayúdanos, Señor, a responderte, a poder vivir una vida de acuerdo a tu voluntad, a poder entregarte cada día nuestro corazón y cada día poder experimentar tu poder. Bendice a cada uno de los que nos están escuchando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que en otra oportunidad nos volvamos a encontrar. Bendiciones.